Sí. Bien. Fíjate que tenemos en negro dibujadas, no sé si se ve bien, lo puedo ampliar un poco. No, perfecto, se ve. ¿Se ve bien? En el negro tenemos dibujadas las tensiones de línea, las que fueron datos. A vos te decía que era la tensión URS de cuántos volts era, de 208, ¿no? ¿Te acordás más o menos? Eran 110. 110. Sí, el 208 volts era el de estrella y ese era el electricidad 1. Ah, bueno, corrijo. 110. Sí. Estamos hablando de una tensión de línea acá, ¿cierto? O sea, la tensión entre dos conductores activos. Con el ángulo 0, ¿sí? Y le decía que era secuencia directa. Sí, directa. Correcto. Este dato de secuencia directa nos está indicando que la siguiente tensión en aparecer, si yo me marco acá, este sería mi ojo, ¿no? Y observo al diagrama sensorial que está girando en sentido antihorario, ¿sí? A la velocidad angular. El próximo fasor en aparecer sería UST. Quiere decir que va a tener el mismo valor de módulo, 110 volt, y el ángulo, ¿cuál va a ser? Menos 120 grados. ¿Se entiende? Sí. Y luego, si sigo parado acá observando, va a aparecer UTR, que va a tener el mismo módulo, y el ángulo, ¿cuál va a ser? Y puede ser menos 240, o lo puedo indicar como 120 grados. ¿Sí? Sí. Cualquiera de los dos valores va a estar bien. Entonces tenemos UST 110 volts con ángulo menos 120. Y UTR 110 volts y puede ser o ángulo menos 240 o 120 directamente, ¿sí? Esas son las tensiones de línea. Si ustedes leen el apunte, en la conexión estrella, las tensiones de línea están compuestas por dos tensiones de fase. ¿Correcto? Sí. Y Parece que estás vos solo, Juan, ahí, ¿eh? Y Rosaura. si ustedes se fijan acá en celeste, yo dibujé la terna de tensiones de fase, donde esta que está acá será URN, ¿cierto? Esta de acá, USN, y esta de acá, UTN. ¿Está bien ahí? Rosaura. No, ahí me perdí. Para poder llegar a los valores de tensiones de línea, yo necesito sumar dos tensiones de fase. Sí. ¿De acuerdo? En ese caso, para llegar a URS tengo que sumar URN y USN. ¿Cierto? Sí. Que en el apunte tenemos como I, ¿no? No. Estas son tensiones, no las confundas. Juan, me Sí. parece que hay que retroceder un poco y ir viendo a ver qué se acuerdan. Bueno, Diferencia entre tensión de línea, tensión de vamos a fase, hacer un dibujito nuevo acá abajo a ver si lo podemos diferenciar. y que no solo Rosaura hable, a ver los otros Sí. también los quiero escuchar. Vamos a hacer un dibujito nuevo en el cual yo voy a tener
la terna de alimentación más el conductor neutro, ¿sí? Chicos, Me parece que Pablo los muteó a todos. Yo estoy viendo. Entonces fue el trabajo de Juan Pablo que los muteó a todos. Para hablar estoy en condiciones, por eso. fíjense, acá tengo la fase R. ¿Se puede ver más o menos lo que estoy haciendo o no? Sí, se ve. La fase S. La fase T. Y el conductor neutro. ¿Bien? Estos son los 4 conductores de alimentación del circuito. ¿Sí? Y yo les dije que teníamos una carga conectada en estrella. Sí. Bien. Para que la carga esté No, conectada el en segundo. estrella... ¿Cuál ¿Cómo? estás explicando, el primero o el segundo? El primero dijimos, ¿no era en estrella el primero? Sí, el primero es en estrella. Bueno. Los 110 volts que dice el ejercicio se miden acá, mira. Profe, el primero son 208 volts. Ah, y bueno, entonces estaba bien lo que estaba haciendo yo al principio. Bueno, 208 volts y la conexión en estrella es... Sí. Bueno, Y entonces... también es indirecta. ¿Eh? Esta, si vas a hacer en secuencia directa, sería el segundo punto, porque el primero es indirecta. Ah, bueno, entonces me están mareando, chicos. Pongamos el ejercicio que vamos a hacer, porque si no, no sé. Sí. Yo porque me El guiaba por lo que primer me iban diciendo ejercicio esto. es indirecta. El primer ejercicio, a ver, vamos a buscarlo. El primero es indirecta con una tensión de 208 volts. ¿Y la conexión? Y la conexión es en estrella. Ahí está, listo. Y el Bueno, segundo... listo, no digan nada. 208 volts. Fíjense, si yo mido acá entre la fase R y la S, voy a medir 208 volts. Si mido acá entre R, S y T, voy a medir 208 volts. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Y si mido entre R y T, también voy a medir 208 volts. ¿Se entiende? Sí. Esas son las tensiones de línea. ¿De acuerdo? Si yo mido entre la fase T y el neutro, voy a medir ¿qué valor? ¿Una tensión de línea? Tensión de línea sobre la raíz de 3. Bien. ¿Y eso cuánto sería? 120 volts. 120 volts, perfecto. Entonces, yo mido acá, voy a medir 120 volts, ¿cierto? Entre la fase, por ejemplo, T y el conductor neutro. Si mido acá, entre la fase S y el conductor neutro, ¿cuánto tengo que medir? 120 volts. Exacto. ¿Sí? Y si mido entre la fase R, acá, y el conductor neutro, También 120 volts. también 120 volts. Lo que cambiaría sería el ángulo de desfase. Exactamente. Las 3 tensiones que miden 120 volts son las que yo dibujé en celeste
en el diagrama fasorial. ¿Se dan cuenta? Sí. Y las 3 tensiones que yo dibujé en negro son las que medimos entre RE y S, entre S y T y entre T y R. Lo que va a cambiar acá son los desfasajes. Fíjense, si era secuencia inversa, a UTR yo le tengo que poner menos 120 volts. Y a UST me va a aparecer después, le voy a poner más 120 volts, ¿entiende? Sí. Y lo que voy a tener que hacer acá es cambiarle los nombres a las tensiones TS, RT y SR. Exactamente. Esta sería URT, esta sería UTS, y la de arriba, ¿qué sería? USR. USR. ¿Se entiende lo que cambió con la secuencia? Sí. Si yo me pongo acá como observador, Pregunto, voy a ver pasar primero la tensión UTR, luego UTS y después USR. ¿De profe, acuerdo? ¿por qué es importante saber si es directa o indirecta? A ver si alguno de los chicos me puede responder. Cambiaría el ángulo de desfase y entonces las tensiones también, una estaría más cerca de la otra, por ejemplo. ¿Quién está hablando? Bonilla Araceli. Araceli, si me cambia el Sí. ángulo de las fases de tensión, no estamos hablando de lo que es la secuencia. Acordate que el ángulo de desfasaje depende siempre de las cargas, de lo que yo conecte al circuito. Sí. La secuencia, lo que me va a cambiar es el orden en que aparecen los fasores. Por lo tanto, el sentido en el que está girando el generador, ¿sí? Ok. O en el sentido en el que van a girar los motores. A ver si me van entendiendo por qué es importante lo de la secuencia. Las tensiones no cambian, la diferencia de ángulos entre tensiones tampoco van a cambiar. Claro, yo siempre acá, entre la tensión de línea RT y TS, acá voy a tener ¿cuántos grados? Menos Responde alguno. 120, no importa, más o menos, 120 voy a tener acá. Entre URSR y URT, ¿cuántos grados voy a tener? Ahí. 120 también. Y entre RS o SR y TS, ¿cuántos voy a tener? También 120. ¿Por qué? Porque eso lo dispone el generador, cómo están distribuidas las bobinas en el generador. ¿Entiende? Sí. Si se acuerdan los chicos, ¿sí? Esos 3 bobinados están geométricamente desplazados 120 grados uno del otro. Y al Exacto. girar el rotor, ¿sí? Va generando ese campo magnético variable, ¿sí? Que hace que se produzcan las tensiones en cada uno de los bobinados. Y cuando se mide, justamente hay un desfasaje entre el máximo de uno y el máximo del otro de 120 grados. Si me olvido de algo, corregime, Juan Pablo. No, está bien, está bien. Yo quiero limpiar el circuito así conectamos la carga ahora. Yo preguntaba de la secuencia directa o inversa, porque como decíamos recién, no cambian los valores de tensión entre línea y línea o entre línea y neutro. Al cambiar el sentido, ¿sí? Lo que puede ocurrir son 2 cosas, como dijo Juan Pablo, que cambie el sentido de los motores que conecto, en lugar de girar horario pueden girar antihorario, y después otro tema muy importante es cuando se conectan en paralelo más de un generador, ¿sí? Al conectarse más de un generador en paralelo, si yo no me doy cuenta cuál corresponde a R, cuál corresponde a S, ¿sí? Se pueden producir cortocircuitos. Exactamente.
Bueno, si ustedes están observando la pantalla, yo estoy empezando a dibujar cómo estaría conectada la carga. ¿Sí? A ver si me sale. Ahí, Juan, ponele alguna letrita o algo y que los chicos te digan, a ver, que no sea ni Rosaura ni no sé quién más. Quiero escucharlo a los otros. Igual es pobre, estás haciendo magia, Juan, ¿eh? No es tan complicado, pero hay que acostumbrarse al... Ahí está. Este simbolito del círculo va a ser una carga. ¿Sí? Esta va a ser otra. Y esta va a ser otra. No la puedo subir. Vamos a ver ahí. Ahí más o menos. Y ahora las vamos a unir. El tema es que acá tenés que elegir de vuelta cada vez la forma que tenés que usar. Pero no importa, vamos a lograrlo de a poco. No está quedando muy feliz, pero... Ahí yo estoy haciendo el centro de estrella, ¿cierto? Mientras le voy preguntando a los chicos, si la carga está equilibrada, es decir, la impedancia es igual en cada una, ¿va a haber algún desfasaje entre las corrientes? Diferente, ¿no? Desfasaje puede haber entre tensión y corriente, pero entre ellas... ¿Ven que este es el centro de estrella? Perdón por el dibujo que no es muy feliz. Chicos. Sí. Bien. ¿A dónde se conecta el centro de estrella? Al neutro. Al neutro. Entonces, yo voy a agarrar un color, vamos con este que es multicolor, y lo voy a conectar por acá. Bien. Ahora ustedes fíjense, en cada carga, esta va a ser la carga que esté conectada entre la fase R y qué conductor. La primer carga, esta que voy a pintar ahora. Esta carga. Imagínense que se llama impedancia Z, ¿no? Como todas son iguales por ser un sistema equilibrado, la Z vale lo mismo para las tres. Esta que yo pinté ahora, ¿entre qué conductores está conectado? Entre R, por un lado, ¿sí? Y el otro punto, ¿dónde está conectado acá? Fíjense. N. Y el conductor neutro. ¿Qué tensión entonces tengo aplicada yo a la carga? ¿208 o 120 volts? 120. Correcto. Entonces, vamos un cachito hacia el diagrama fasorial. Cuando yo averigüe la corriente de la primer carga, ¿para dónde va a estar? O sea, ¿respecto de quién va a estar desfasada esa corriente? ¿Respecto de la tensión de línea o respecto de la tensión de fase?
Vamos de vuelta al circuito. ¿Qué tensión tengo aplicada en esa impedancia? ¿La tensión de línea o la tensión de fase? Puede ser la de fase. Es la de fase. Entonces, cuando yo tenga que dibujar en el diagrama la corriente, va a estar o adelantada o retrasada respecto de esta tensión, de la tensión de fase. ¿Entiendes? Sí. O sea que la de línea la dejamos tranquila. Entonces, fíjense, la tensión de fase que yo tengo conectada es la tensión entre R y el conductor neutro. Si voy al diagrama fasorial, está acá. Entonces la corriente, vamos con un color, vamos a dibujar la corriente con este color. La corriente IR, que es la que viene por la línea R y circula por la fase R, va a estar retrasando 30 grados según el problema respecto de la tensión de fase, esta. ¿Cierto? Sí. La voy a tener más o menos dibujada por acá. ¿Se dan cuenta? El valor va a depender del valor que me dé el cálculo. Y aparte recuerden que la corriente se mide en amperes y hasta ahora yo había dibujado tensiones que se miden en volt, o sea que tengo que determinar una escala para graficar esta corriente, ¿sí? Si la escala la hago muy chiquita me va a dar una corriente ahí. Y si la escala la hago muy grande me va a dar una corriente acá. Tengo que buscar un valor intermedio para que me dé algo razonable. Pónganle que me dé ahí el ángulo que hay acá entre la tensión de fase y esta corriente, que vamos a ponerle el nombre, esta va a ser IR, ¿sí? Va a ser 30 grados. 30 grados era el ángulo de impedancia, ¿no? ¿El problema? Sí. Sí. Solamente 2 personas estuvieron viendo los problemas, chicos. Lo bueno acá sería que todos estén participando, que la explicación les sirva a todos. Sí, y que vayan recordando y repasando, todas estas cosas son muy importantes. Ahora, fíjense en el ejercicio, si estamos hablando de la segunda carga, o sea, sería esta, ¿sí? Esta segunda impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? Lo mismo que la primera, Z. Quiere decir que la cuenta que ustedes hicieron para el primer cálculo les va a dar lo mismo, lo que va a cambiar es el desfasaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Van a tener que utilizar la tensión T respecto del neutro, porque fíjense que la carga está conectada en T y el centro de estrella está puesto al neutro. O sea que va a ser de vuelta 120 volt dividido el valor de la impedancia con el corresponda. Fíjense que si yo me fijo en UTN, acá tengo que corregir porque había quedado como el diagrama anterior. Esta tiene que ser T y esta tiene que ser S. ¿Se entiende? Por el orden en que van apareciendo los fasores. Por la secuencia. Porque yo les preguntaba a los chicos si las cargas estaban equilibradas entre la fase y el neutro, ¿sí? El ángulo debería ser como diferente o igual. 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 Muy bien. Entonces, la corriente IR está acá retrasada 30 grados respecto de la tensión URN. La otra corriente, la IT, va a estar acá, va a tener el mismo valor y va a estar retrasada 30 grados respecto de UTN. ¿Se dan cuenta? Acá va a haber 30 grados y esta va a ser IT. ¿Entiendes? Sí. Y por último, voy a tener la corriente IS que va a estar acá.
retrasada también 30 grados respecto de la corriente de la tensión, perdón, USN. Si se fijan, esto va a ser IS. Y acá tengo que tener los 30 grados. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo saco ahora el ángulo de las corrientes? Si se fijan, la tensión... Sí, ¿qué pasó? Pregunta, ¿el desfase de 30 grados con respecto a la tensión es por el ángulo de la impedancia? No. Las tensiones de línea y de fase siempre están desplazadas 30 grados. No, la corriente respecto a la Sí. tensión. Ah. Sí. En este caso, el retraso de 30 grados de la corriente respecto de la tensión es por la impedancia. Ok, bueno. Pero a su vez, si ustedes se fijan, vamos a ponerlo en verde, acá también hay 30 grados, chicos. Si leyeron el apunte, las tensiones de línea, URT, está adelantada 30 grados respecto de la tensión de fase, URN. ¿Por qué? Porque se compone con dos tensiones de fase. La tensión URN y la tensión menos UTN. Si yo dibujo para este lado menos UTN, O sea, sería con un valor de 120 volt retrasado 30 grados. claro. Fíjense que más o menos ahí está en la misma línea, ¿no? Que UTN, la que acabo de dibujar en verde. Sí. Está más o menos en la misma línea. Bueno, esta que acabo de dibujar, le voy a poner nombre acá, sería menos UTN. ¿Entiende? Es la opuesta a UTN. Y yo la tengo que sumar con URN para que me dé la tensión URT. Fíjense que intervienen las dos fases, la fase R y la fase T, pero con su opuesta. ¿Entiendes? Sí, que cuando la trasladamos tendría que dar el valor de URT. Acá me tendría que dar. Por ahí Sí. no está muy feliz el diagrama, pero si se fijan, más o menos tendría que ser esto, la suma. ¿Se entiende? Sí. Obviamente acá no están paralelas ni nada porque no respeté los ángulos. Pero si ustedes respetan los ángulos, acá tendría que dar la suma de estas dos, tendría que dar UTR, la suma de URN más el vector opuesto a UTN. Si hacen el gráfico como les explicó Pablo el viernes, le queda perfecto. Claro, bueno, si utilizan GeoGebra que les dan los ángulos y todo, ¿sí? Entonces, ustedes calcularon las corrientes, por ejemplo, la corriente esta que viene por acá. Es la corriente IR, ¿sí? Esa no se ve muy bien, ¿no? En gris. Sí, se ve igual, ¿eh? IR. Esa corriente que ustedes calcularon es la primera que pusimos acá en el diagrama, esta IR. Está desfasada respecto de la tensión RN 30 grados. Entonces, ¿cuál es el ángulo de URN? Si yo quiero calcular la corriente IR, chicos, miren. IR. ¿Qué cuenta tengo que hacer? La tensión aplicada. ¿Cuál es la tensión aplicada? 120. Está bien, pero ¿cómo se llama? URN. URN, sí. Dividido la Z. La Z es la misma para todas, en este caso, porque es una carga equilibrada. Entonces, la ecuación va a ser que IR se calcule como
Ahora sí, 120 volt. ¿Con qué ángulo esta tensión? Vamos al diagrama. Fíjense, URN, ¿qué ángulo tiene? Menos 30. Menos 30 grados. ¿Sí? Entonces le pongo menos 30 y divido por la impedancia. ¿Cuánto tiene la impedancia? 20 ohms. ¿Cómo? 20 ohms. 20 ohms. Sí. Bien. ¿Y el ángulo de la impedancia? 30 grados. 30 grados. Acuérdense que esto es una división de números complejos. Se dividen los módulos. O sea, 120 dividido 20, ¿cuánto me da? 6 amperes. 6 amperes. ¿Y qué tengo que hacer con los ángulos? Restar. Restarlos. A menos 30 le tendría que restar 30. ¿Cuánto me da eso? Menos 60. Menos 60. Y así calculan las tres corrientes, chicos. Y después lo único que tienen que hacer es el diagrama. Esta sería IR, les da 6 amperes con un ángulo de 60 grados. ¿De acuerdo? Sí. Si se fijan, ustedes eligen una escala para la corriente y el ángulo se los da a la cuenta ya. ¿Dónde tengo que ubicar esa corriente? En menos 60. No se equivocan en armar la terna de tensiones, los ángulos salen directos. ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto me va a dar la corriente IT? Va a dar 6 amperes con el ángulo, fíjense, si este ángulo es menos 120, IT va a estar en menos 150. ¿Sí? Si yo le resto 30 menos 150, ¿cuánto me tendría que dar? Hola. 120. Menos 120. No. Si a menos 150 le resto 30, Ah, menos 180. exacto. Acá, como verán, en el diagrama yo la puse con un ángulo distinto a menos 180. ¿Por qué? Porque, bueno, no estaba midiendo los ángulos. Pero en realidad, la corriente me tiene que dar en ángulos 180 o menos 180. Y T, ya, si quieren, ustedes arman toda la operación y todo, pero me tiene que dar 6 amperes, ángulo, o más o menos 180, porque sería el mismo ángulo, ¿sí? Conviene que lo hagan y que verifiquen. Así. Exacto. Esto sería IT. Y me falta IS. ¿Cuánto me va a dar IS, chicos? Decí vos, Juan, ¿qué querés que te conteste? Y yo estoy esperando que me contesten. Te digo yo, mirá, el que me aparece número 4 en la lista, a ver quién es. Profesor, no se ve la pantalla completa. ¿No ven acá que yo estoy escribiendo? No, solamente se ve la mitad. Ah, Sí, igual es eso lo que está viendo. Sardina tiene que contestar, a ver. ¿cuánto me tiene que dar la corriente IS? Leo. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto tiene que dar la corriente IS? Ese. Ni idea. ¿Alguno que lo salve? No, yo porque quiero que vayan recibiendo todo este, que es muy importante para los electromecánicos. Uh-huh. Entonces, aunque sea poquito, pero firme. Sí, sí, seguro. Pero si no leyó el apunte va a estar medio perdido, por eso. Leo, ¿vos pudiste leer el apunte? No, completo no, profe. Pero Bueno. para mí fue muy clara tu explicación, por eso me animo a preguntar. Pero bueno, tranquilo, no estamos evaluando a nadie. No, Solamente seguro. para ver.
la carga es equilibrada, quiere decir que las corrientes debieran ser iguales. ¿Qué significa que la carga sea equilibrada? Mira, Leo. La Z Que que sea... yo conecto entre R y el neutro, vamos a llamarle ZR, ¿sí? Vale 20 ohm, ángulo 30. ¿Está bien? La Z que voy a conectar entre T y el neutro, la pongo en este orden porque por la secuencia también, ¿no? Vale 20 ohm, ángulo 30. ¿Sí? Y la Z que voy a conectar entre S y el neutro, ¿sabes cuánto vale? 20 ohm, ángulo 30. ¿Qué tienen en común las tres Z? Las tres impedancias. Las tres cargas que yo voy a conectar. Leo. Aparte de que sean iguales, Y justamente, ¿qué tienen en común? Todas valen 20 ohm y todas tienen el mismo ángulo de desfasaje. ¿Se dan cuenta? Esta es el módulo, es decir, cuánto vale la impedancia, y esto es el ángulo. ¿De acuerdo? Profe, Sí. tengo que salir de la clase porque tengo que asistir a un turno médico. Bueno, no hay ningún problema. ¿Se entiende, Leo? Vos tenés un módulo de 20 ohm y un ángulo de 30 grados. Para las tres impedancias. Esto se da cuando la carga es trifásica. ¿Sí? Cuando la carga está compuesta ya por una carga específicamente trifásica. En este caso está conectada en estrella. Entonces, si todas las impedancias valen lo mismo y la corriente calculada con la impedancia R me dio 6 amperes ángulo menos 60. La que está calculada con la impedancia T me dio 6 amperes ángulo menos 180. Esta, ¿cuánto crees que me va a dar? Si los números son los mismos. Leo. ¿Estás por ahí? 16, Me- 360, profe. ¿O? Pero el módulo de la corriente, ¿cuánto va a valer? ¿No iba a ser el mismo? Va a ser el mismo, claro. Muy bien, Leo, muy bien. 6 amperes. Y ahora, si querés, vamos a mirar el ángulo. Vamos al diagrama. Fíjense. Esta tensión está en ángulo 120. USR. USN está a 30 grados atrás. Si esta está en 120, ¿esta en cuánto va a estar? En 90. En 90. Y si la corriente retrasa 30 grados respecto de la tensión USN, ¿en cuánto va a estar? ¿90 menos 30? 60. Entonces, la corriente IS va a estar con un ángulo de 60 grados. Ustedes cuando hagan la operación, ¿sí?, les tienen que dar estos ángulos. Y el diagrama fasorial tiene que quedarles parecido a este que está acá, pero más lindo. Con la ubicación correcta. ¿Se entiende? Dejo de compartir pantalla, ¿eh? Sí, con un transformador sale perfecto esto también. ¿Podrías mostrar los ángulos que no se vio en la pantalla? ¿Qué ángulo, Ro? Es lo que estaba haciendo ahora, que no se vio toda la pantalla completa. Ah, no se vio, perdón. Y una era menos 180, uno menos 60 y el otro más 60, si no me equivoco. ¿Cómo? El primero era menos 180, Sí. después menos 60, creo que el último era 60. A ver, déjame ver si lo puedo volver a poner. Bueno. Ahora los pone.
A ver, Rosaura. ¿Ahora lo puedes ver? ¿Qué querés ver, el diagrama fasorial o la operación? La operación. Ah, acá abajo está. Sí, ¿Lo ahí ves? se ve. Sí, Lo que le estaba explicando a Leo era que las tres impedancias eran iguales, por eso, tanto en módulo como en ángulo, por eso eran equilibradas. bueno, ¿Sí? Eso se dice que es equilibrada la carga. sí. Le pregunto a los chicos a ver si se acuerdan. ¿Estas tres cargas podrían ser tres estufas, tres resistencias? Nadie sabe por eso. Si fuesen tres resistencias, ¿qué ángulo tendrían que tener acá? La impedancia. Chicos. Fíjense que acá dice 30 grados. ¿Sí? Si fuesen resistencias puras, ¿qué ángulo tendrían que tener? Estufas, por ejemplo. No tengan miedo de equivocarse, porque No, vale. ¿Qué sería el doble por ahí? 60, por ahí, o 80, dando por dar. ¿No sería cero? Sería cero, bien. Rosaura. Si Sí. la carga fuese en resistencias puras, o sea, tres estufas conectadas en estrella, el ángulo de la impedancia ZR, ZT, ZS tendría que ser 0 grados. Acabo de pegar puro tiros en la oscuridad. Entonces acá me está diciendo que la impedancia está compuesta, la Z, ¿no? Por una parte real más una parte imaginaria. Al ponerle más, estoy indicando que está compuesto por una parte imaginaria de origen inductivo, o sea, más una XL. ¿Se entiende? Eso podría ser un motor. Si hicieron el ejercicio del trabajo práctico anterior, acá ustedes me tendrían que decir quién es más grande, si R o XL, porque hubo ejercicios parecidos. Fíjense, tenemos 20 ohm y un ángulo de 30 grados. Si ustedes dibujan el triángulo de impedancias, ¿sí? $20 ohm, y si el ángulo es 30 grados, quiere decir que el lado vertical, que es la reactancia inductiva, no es tan grande como el cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Imagínense que el triángulo de impedancias es este. Ahí más o menos tengo 30 grados, ¿cierto? Esto es XL, esto es R, y esto es Z. ¿Se dan cuenta? Y acá están Sí. los 30 grados. Chiquitines, ¿se dan cuenta? Entonces R es mayor que XL en este caso. ¿Se dan cuenta? Sí, se ve. Bien, esta composición de impedancia, ¿sí? Ustedes la pueden hacer con cualquier tipo de carga. Pero acá me está indicando que hay una R en el circuito asociado a una L. ¿Se dan cuenta? Esto, digamos, llevado a la práctica, me está hablando que es la bobina de un motor, chicos. ¿Sí? Este tipo de carga es la bobina de un motor. ¿Se entiende?
Perfecto, Juan. Sí, Elvio, pero a los chicos les pregunto. Sí, se entiende. Bien. La bobina de un motor está fabricada de alambre de cobre, ¿sí? Y tiene muchas vueltas, por eso tiene una parte inductiva. Y aparte tiene una parte resistiva. ¿Por qué? Porque está fabricado con alambre de cobre que tiene un determinado valor de resistividad y que suma en toda esa cantidad de vueltas una resistencia determinada. Bien. Entonces, como todas son iguales, yo me puedo arriesgar a que esté conformado todo esto por una carga única trifásica, ¿sí? Esto es una impedancia trifásica, conectada como dice el ejercicio, en estrella, ¿sí? Digamos que esto podría llegar a ser un motor. A ver si lo puedo señalar con este color. Esto todo así, en realidad es un motor. ¿Está bien? Es el motor M. Y cada una de las zetas que yo le señalé en el ejercicio era una de las bobinas del motor, ¿ven? Que tiene una L y que tiene una R. La L, como lo conecto a un circuito de corriente alterna, genera una reactancia inductiva XL. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y el ejercicio terminó ahí porque yo no les pedí que calculen ninguna otra cosa. Ustedes calcularon las tres corrientes con su ángulo respectivo y lo que resta hacer es que dibujen un hermoso diagrama fasorial. Una pregunta, profesor. El menos 180, ¿de dónde salió? Menos 180 de la ubicación de la corriente IT. Fíjate, vamos a analizarlo porque por ahí estabas distraída. Para calcular Sí. esta corriente IT, yo tengo que utilizar, fíjate, la impedancia ZT y tengo que utilizar la tensión aplicada. 120. Es la tensión entre T, fíjate, seguime el cursor, Sí, entre T y qué cosa, y el conductor neutro, ¿ves? sí, Bueno, entonces vamos al diagrama fasorial inicial. Si yo sé que esta tensión está en ángulo cero, esta tiene que estar en menos 120, ¿correcto? sí, Entonces, la tensión de fase UTN está retrasada 30 grados respecto de esta tensión, de UTS. sí. Bien. Si esta estaba en menos 120 grados, ¿esta en cuánto va a estar? Y le tengo que restar 30, ¿no? Sí, Menos 150. correcto. Y ahora, respecto de la tensión UTN, la corriente queda retrasada a 30 grados. Entonces, menos 150, menos 30, Sí, ¿cuánto te da? menos 180. Exacto. O más 180 o menos 180. Esta corriente, que es IT, fíjate que yo le puse menos 180, pero también le podría haber puesto más 180, es el mismo ángulo. Si lo Sí, leo para el lado, digamos, de cómo va la secuencia, puede ser 180. Si lo miro de la secuencia inversa, puede ser menos 180. De cualquiera de las dos formas es el mismo ángulo. no, ¿Sí? listo. Sí. O sea, en este caso, para hacer el ejercicio, sería menos 120 con un ángulo de menos 150, ¿no? Dividido 20 con el ángulo de 30. Perfecto. Y eso te da 6 Ah, amperes con el ángulo menos 180. sí, ¿De acuerdo? sí, Y ahí termina el ejercicio, chicos. Esta parte que yo puse aquí, que la voy a borrar ahora, si se fijan, lo que está en verde, ¿no? sí. Es la composición de la tensión de línea, pero si ustedes lo hacen como corresponde, les va a dar perfecto y va a quedar hermoso el dibujo. Pero si no, no hace falta que lo coloquen. Para que sea, digamos, el dibujo más armónico,
No hace falta que lo coloque. Les debería quedar algo así con estas partes más prolijas, ¿no? Uy, borré una tensión de fase. Estaba por acá, ¿cierto? Volvé atrás, Juan. No te queda. Ahí está, ahí está. Bueno, chicos. Y ahí termina el ejercicio, no les pide nada más, porque todavía la parte de potencia trifásica no la vimos. En el apunte que viene vamos a explicar potencia trifásica y ahí vamos a hacer cálculos de potencia también en los circuitos. De potencia, de factor de potencia y todo. Por ahora, estamos ahí. ¿Alguna preguntita respecto de esto? No, se entendió bastante bien con lo del gráfico y la